Bienvenidos, esto es Neonigma y hablaremos hoy de la Atlántida. La historia de la Atlántida aparece por primera vez en el Timeo de Platón, una de sus obras más tardías. El título del diálogo viene de su protagonista, un filósofo pitagórico ficticio del sur de Italia, que habla del alma con Sócrates. Sin embargo, este diálogo en particular no es filosófico, sino más bien un ejercicio de sofismo, y contiene un larguísimo monólogo donde Timeo habla sobre la creación del mundo. La Atlántida no solo era una isla, sino un poderoso imperio con una organización política compleja, una arquitectura impresionante y una tecnología que superaba a cualquier otra civilización conocida de la antigüedad. Platón habla de enormes canales concéntricos, puertos perfectamente diseñados, templos recubiertos de metales brillantes como el oricalco, y una sociedad que había logrado dominar la naturaleza. Platón no solo describe a la Atlántida como un lugar, sino como una civilización entera con un origen casi divino. Y es que el relato cuenta que el dios Poseidón fue quien la fundó, al enamorarse de una mujer llamada Clito. La Atlántida la creó para proteger a su mujer. Poseidón levantó una colina rodeada por anillos concéntricos de agua y tierra, creando una estructura defensiva única. Ahí nació una estirpe destinada a gobernar. La historia de la Atlántida vuelve a surgir más detalladamente en el Critias de Platón, el diálogo que lleva el nombre del sofista que contaba la historia en el Timeo. Esta obra continúa la conversación de Timeo y ahora Critias presenta las teorías del estado ideal de Platón, dentro del contexto de una ciudad real, la Atenas de hace 9000 años. Y fue así como Poseidón recibió como uno de sus dominios la isla de la Atlántida y construyó ahí residencias para los hijos que tuvo con una mujer mortal. De la unión entre Poseidón y Clito nacieron 10 hijos, gemelos en 5 pares. El mayor de todos se llamaba Atlas y fue quien se le concedió el gobierno supremo de la isla. La tierra de la Atlántida producía árboles, metales, comida abundante y estaba habitada por muchas criaturas, incluidos elefantes. La gente de la Atlántida vivía muy bien, domesticaron animales, regaban las cosechas, las ciudades se construían con puertos y grandes templos, puentes y canales amurallados. Además, se construyeron puertas para unir los anillos de mar en torno a la isla. Estas últimas estaban decoradas con bronce y estaño. Militarmente, la Atlántida era una superpotencia. Su flota dominaba el océano y su ejército, compuesto por miles de soldados, llegó a intentar conquistar gran parte del Mediterráneo. La Atlántida es una historia increíble, fascinante, donde no solamente la mitología aparece, sino que conforma una sociedad entera. Con el paso del tiempo, algo cambió en los atlantes. Platón explica que la parte divina de su linaje comenzó a diluirse y los hombres se dejaron dominar por la ambición. Perdieron el equilibrio, la moderación y el respeto por las leyes sagradas. Fue entonces cuando Zeus, al ver su decadencia moral, decidió castigarlos. Y el castigo no fue gradual, ni siquiera fue misericordioso. Una catástrofe repentina que hundió la isla en el mar, borrando su existencia en cuestión de horas. A partir de ese punto comienzan las teorías. Una de las más aceptadas es que Platón se inspiró en hechos reales como la caída de la civilización minoica. Los minoicos eran una cultura avanzada, con palacios complejos, comercio marítimo y una gran influencia en el Mediterráneo. Su declive coincidió con la erupción del volcán de Santorini, que provocó terremotos, tsunamis y un colapso económico y social. Para muchos historiadores, este desastre pudo transformarse con el tiempo en el mito de la Atlántida. Los anillos concéntricos que protegían la ciudad se transformaron en trampas. El agua
irrumpió por los canales, arrastrando embarcaciones, destruyendo puentes, arrancando estatuas y columnas como si fueran de arena. Las avenidas se convirtieron en ríos violentos que atravesaban la ciudad hacia el centro. Pequeño paréntesis. Te invito a que te suscribas, solo lleva 2 segundos y te llegarán notificaciones de todos los videos que hemos estado subiendo. Historias, relatos y más sobre lo desconocido. Sigamos. El gran templo de Poseidón resistió durante unos instantes. Sus muros sagrados, que habían brillado durante generaciones, fueron golpeados una y otra vez por el agua y los escombros. Finalmente, el suelo bajo la colina central cedió. La tierra se fracturó, abriéndose en grietas profundas que tragaron edificios enteros. La isla comenzó a hundirse. No fue solo una inundación desde arriba, sino un colapso desde abajo. La Atlántida se desplomó sobre sí misma. Barrios completos desaparecieron en cuestión de minutos. El mar ocupó el lugar donde antes había calles, plazas y palacios. El agua, mezclada con lodo y fuego, cubrió todo rastro de civilización. Los atlantes no eran solamente una civilización avanzada para su tiempo, sino una cultura con conocimientos que hoy asociaríamos a la manipulación de la energía, la conciencia y la propia estructura de la realidad. No habrían dependido únicamente de la tecnología material, sino de una comprensión profunda de las leyes del universo. Antes del cataclismo final, los líderes atlantes sabían que la isla estaba condenada, no solo por causas naturales, sino por un equilibrio energético provocado por el uso irresponsable de su propio conocimiento. En ese contexto, había intervenido otra civilización más antigua o más avanzada, a la que algunos textos esotéricos llaman los vigilantes. Los vigilantes son los maestros antiguos o seres de las estrellas. Estos seres no habrían venido a conquistar, sino a preservar. Según el relato, ayudaron a un grupo selecto de atlantes, sacerdotes, científicos y guardianes del conocimiento. Los ayudaron a abandonar el plano físico justo antes de la destrucción. El método no habría sido un viaje espacial, sino dimensional, un desplazamiento a otro nivel de existencia o a un mundo paralelo. En algunas versiones, este proceso se describe como la apertura de portales energéticos ubicados en puntos específicos de la isla, especialmente en el templo central. Esos portales habrían permitido a los atlantes desmaterializarse, trasladando su conciencia y su esencia a otra dimensión, dejando atrás el mundo físico. Los vigilantes aparecen en textos apócrifos como el libro de Enoch. Ahí los vigilantes son descritos como seres celestiales que descendieron a la tierra para observar a la humanidad primitiva. No eran simples mensajeros, poseían conocimiento avanzado sobre astronomía, matemáticas, metalurgia y leyes naturales. Su error, según el texto, fue involucrarse demasiado con los humanos, alterando el curso natural de la evolución. Según corrientes esotéricas modernas, los vigilantes habrían sido los custodios del conocimiento atlante. No habrían creado la Atlántida, pero sí supervisado su desarrollo. Cuando la civilización comenzó a desviarse, usando su poder para dominar en lugar de armonizar, los vigilantes habrían tomado una decisión drástica: retirar el conocimiento y salvar solo a quienes aún respetaban las leyes universales. Algunas teorías más modernas los describen como seres interdimensionales, no sujetos al tiempo lineal. Por eso aparecen en distintos momentos históricos con diferentes nombres. No envejecen, no conquistan, solo observan, esperando que la humanidad alcance un nivel de conciencia suficiente para reencontrarse con ese conocimiento perdido. Que la Atlántida tenía conocimientos tan valiosos del cual vamos a hablar.
Sabía conceptos matemáticos y del universo que hoy en día siguen siendo un misterio. La ciudad de los Atlantes parecería de otro mundo completamente distinto al de nosotros, uno mucho más avanzado, mucho más civilizado y con emociones más elevadas, por así decirlo. La capital Atlante estaba diseñada con precisión matemática, basada en proporciones exactas y simétricas perfectas. Esto sugiere que dominaba principios de geometría y urbanismo que no eran comunes en otras civilizaciones de su tiempo. Nada estaba colocado al azar. Canales, puentes, murallas y templos seguían un orden lógico y funcional. Tenían un conocimiento profundo del agua. La Atlántida controlaba el flujo del océano mediante canales artificiales, esclusas y puertos internos. El agua no era solo un recurso, sino el eje central de su civilización. Sabían cómo prevenir inundaciones, irrigar campos y facilitar el comercio marítimo a gran escala. Irónicamente, el agua que los sostuvo terminó siendo su destrucción. Tenían conocimientos espirituales profundos. Los atlantes creían que su civilización tenía un origen divino y que debía mantenerse en armonía con las leyes universales. El poder, para ellos, no debía separarse de la ética. Cuando esa creencia se perdió, según Platón, comenzó la decadencia del pueblo atlante. Tenían dominio de la navegación y la astronomía. La flota atlante era capaz de cruzar grandes distancias oceánicas, lo que implica conocimiento de corrientes marinas, vientos y orientación por las estrellas. Algunas teorías sugieren que su saber astronómico les permitía sincronizar rituales, cosechas y construcciones con ciclos celestiales. Sabían organizar sociedades complejas. La Atlántida no era una anarquía ni una monarquía absoluta. Estaba gobernada por 10 reyes descendientes de Poseidón que obedecían leyes comunes y se reunían en asambleas sagradas. Este sistema muestra una comprensión temprana de gobierno confederado y equilibrio de poder. Por eso, en muchas versiones del mito, el conocimiento atlante no desaparece del todo, se fragmenta, se oculta, se transmite. Platón sitúa a la Atlántida más allá de las columnas de Hércules y la describe como una potencia marítima anterior a las grandes civilizaciones antiguas. Afirma que desapareció en un solo día y una sola noche, tras una catástrofe natural masiva. En cuanto a sus dioses y creencias, la Atlántida tenía una religión profundamente ligada al orden cósmico y al mar. Su dios principal era Poseidón, señor de los océanos, los terremotos y las fuerzas telúricas. Para los atlantes, Poseidón no era solo una deidad protectora, era el fundador de su linaje real y el garante del equilibrio entre la naturaleza y el poder humano. Los reyes atlantes se consideraban descendientes directos de Poseidón. Esta creencia no era simbólica, sino política y espiritual. Gobernar significaba mantener la armonía entre lo divino y lo humano. Como ya sabemos, la Atlántida tiene mucha parte de divinidad, de mitología, de análisis más profundos metafísicos que superan la realidad. Por eso, los que gobernaban esta zona tenían que tener esta armonía y este equilibrio entre esta divinidad y lo humano, lo terrenal. La espiritualidad atlante estaba basada en el equilibrio. Creían que la prosperidad dependía de la moderación, la justicia y el respeto a las leyes naturales. Mientras mantuvieran ese equilibrio, la civilización floreció. Cuando comenzaron a actuar movidos por la ambición y el orgullo, rompieron ese orden sagrado. Los atlantes creían que el universo estaba poblado por múltiples niveles de conciencia. Para ellos, la realidad no se limitaba al mundo material. Existían planos superiores habitados por inteligencias cósmicas que no necesitaban un cuerpo sólido para existir. Estas entidades eran percibidas como fuentes de conocimiento, no como dioses en el sentido tradicional. La comunicación no se realizaba mediante palabras ni tecnología mecánica, se describía como un intercambio mental y espiritual. Los atlantes más avanzados, como sacerdotes, sabios y guardianes del conocimiento,
habrían sido entrenados para alcanzar estados elevados de conciencia a través de meditación profunda, sonido, geometría y rituales específicos. En esos estados afirmaban recibir información. Estas inteligencias externas eran vistas como vigilantes, instructores cósmicos o arquitectos del orden universal. La comunicación comenzó a romperse cuando los atlantes intentaron utilizar ese conocimiento para dominar. En lugar de comprender, las inteligencias externas no habrían desaparecido, sino que habrían cesado el contacto. Según Platón, ese momento llegó. La Atlántida, tras siglos de prosperidad, cayó en decadencia moral. La ambición y la arrogancia reemplazaron la justicia y la moderación. Fue entonces cuando la isla fue castigada. En un solo día y una sola noche, terremotos e inundaciones la hundieron bajo el mar, borrando para siempre toda ciudad, palacio y templo. Gracias por llegar hasta este punto del video. Si este misterio te hizo cuestionar lo que creemos saber sobre nuestro pasado, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir explorando cantidad de historias que mueven la realidad entre la historia, el mito y lo desconocido. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. Pequeño paréntesis. Te invito a que te suscribas, solo lleva 2 segundos y te llegarán notificaciones de todos los videos que hemos estado subiendo. Historias, relatos y más sobre lo desconocido.